Muy buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Bien, vamos a iniciar, compañeros, con nuestra sesión del día de hoy de lógica jurídica. Em, para ello les había solicitado la clase anterior de poder realizar una lectura de la página 57 a la 80. Me gustaría saber si realizaron su lectura. En el caso de Claudia, Dayana, Nelly, que estamos acá ya en la sesión, ¿realizaron su lectura? Nick, no le voy a decir mentiras. No leí, la verdad. ¿Qué está pasando ahí, compañera? Es que fíjese, Nick, que sí empecé, pero es que fíjese que nos dejaron de otros licenciados lectura y después se me olvidó. Bien. Y es que, mire, Nick, de verdad, así con, con toda la sinceridad, es que ese libro de lógica jurídica, como cuesta entenderle. Al menos a mí me cuesta. Bueno, y ahí creo que está mucho más resumido, porque si yo les dejara el otro libro, sí estaría un poco más complejo. De verdad, ay no. Bien, y en el caso Licenciado, buenos de... días. Sí, buenos días. Le escucho. No, licenciada, solo saludándolo. Ah, bueno, perdón. Pensé que iba a hacer algún comentario también. En el caso de Dayana, ¿leyó o no leyó? No le logro escuchar, Dayana. Igual que mi compañera licenciada, solo empecé a leer, pero no las terminé. ¿Y de qué curso leyeron que les dejaron lectura? Teoría del Estado. Teoría del Estado y de Derecho Constitucional. Buenos días, licenciado. ¿De qué me estoy perdiendo? Disculpe. De la regañada que les estoy dando. Ah, bórreme, licenciado, bórreme. No, no es regaño, es más que todo hacer un cuestionamiento de si leímos o no la lectura asignada desde la página que el día de hoy vamos a abordar, página 57 a la página 80. Entonces, no sé si hay algún compañero que sí haya realizado la lectura, que levante la mano. Yo sí, licenciado. Gracias, Shirley. Si usted nos pudiera comentar eh, de qué trata esa lectura, a grandes rasgos, ¿verdad? Sobre cómo es de que el humano interpreta la lógica humana. O el humano lo interpreta de una forma, si decir la verdad o no, pero realmente lo que le interesa a la jurídica es algo concreto, algo con hechos. Eso fue lo que yo le entendí al libro, licenciado. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más realizó su lectura? ¿Nadie más? Licenciado, yo leí el anterior capítulo, pero la verdad, fíjese que eso le quería comentar y preguntar más que todo. ¿Podríamos relacionar lógica jurídica con filosofía? Porque estoy así como que los mismos ejemplos que tienen lógica, los mismos encontramos en el libro de filosofía. Ujú. ¿Qué piensa Y usted? que viene, lo único diferente de lógica jurídica sería que le agregamos cómo utilizarla al derecho, o sea, en la rama de derecho. Porque fíjese Licenciado, que, mire, acerca de lo que está diciendo la compañera, fíjese que yo también tuve esa duda y me recordaba que el año pasado el licenciado Roberto fue el que nos dio el curso de filosofía.
Entonces, revisé mis apuntes del año pasado y fíjese que sí tienen relación, pero a la vez no tienen relación, porque fíjese que él nos explicaba de la identidad, no contradictorio, tercero excluido y razón suficiente, pero es bien diferente a lo que usted nos está explicando, porque él decía que la identidad es de quien estamos hablando, no contradictorio es la síntesis de quien estamos hablando. El tercer excluido es el antónimo y la razón suficiente es como un diccionario, un lenguaje técnico y usar, es un lenguaje técnico nada más, dice acá, de lo que se está hablando. Sí, pero digamos, esto es enfocado a la lógica jurídica, entonces sí son diferentes estos principios. Ah, muy bien, licenciado. No, entonces sí, no Y le si, entiendo. La y verdad no digamos, me confundo digamos y que no logro entender. digamos que sí tienen relación porque si se acuerdan la filosofía, ¿qué estudia la filosofía? Como que la lógica de las palabras, encontrarle sentido. Estudia el pensamiento, ¿verdad? Exacto, el ¿Y qué pensamiento, estudia la lógica? el derecho. No, que El estudia la lógica. pensamiento, El pensamiento. El pensamiento también. Entonces ahí está la relación que ambas ciencias estudian. el pensamiento. El pensamiento. Ay, no, licenciado, yo ando más perdida que los hijos de la Llorona porque sí está un poquito como que confuso todo. Bien. ¿Qué es lo que está confuso? Ay, en los ejemplos, fíjese que yo en el libro le soy sincera, me falta, eso es lo único que me falta, donde me pide los ejemplos. Entonces, no sé si me puede decir usted si ahí voy bien o no. En tercero excluido tengo en general una acción puede ser considerada correcta o incorrecta. No hay un punto intermedio. En derecho sería, yo creo que eso no me recuerdo si usted lo mencionó, pero en fin que ahí voy, dice, en un juicio una persona puede ser declarada inocente o culpable. No hay una tercera posibilidad, Ujú. pero no sé si ahí voy o no voy más perdida. Creo que estaríamos bien. Sí, ¿verdad? Ay, sí, licenciado, porque créame que hasta ni pude dormir anoche de estar pensando en esto y yo, Dios mío, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Bien, entonces vamos a iniciar, compañeros, con nuestro desarrollo del tema, que básicamente sería el concepto jurídico. Ubiquémonos en la página 57 del libro, donde nos explica, ¿verdad?, de que es importante separar dos mundos, ¿verdad? El mundo de las ideas o el mundo abstracto del mundo concreto, porque donde opera el concepto, ¿dónde creen que opera? ¿En el mundo de las ideas o abstracto o en el mundo concreto? En el mundo En el mundo de concreto. las ideas. ¿Dónde nace y dónde lo aplicamos? Nace en el mundo de las ideas. Se realiza en el mundo concreto. Correcto, así es. Bien, entonces veamos, en esta unidad vamos a ver la teoría del concepto jurídico, una pequeña explicación inicial, determinación de su contenido y conexión con otros conceptos y la clasificación de los conceptos jurídicos, ¿sí? Y para poder iniciar necesitamos hacernos la pregunta, ¿qué es el concepto? Creo que esto lo han visto varias veces ya, ¿verdad? Tal vez lo vieron en filosofía o también lo vieron en las técnicas de estudio e investigación, porque de dónde nace el conocimiento, las etapas del conocimiento, en una de esas etapas se ve la abstracción que tiene relación con el concepto. Entonces, de la manera más simple vamos a hacer esta pequeña introducción. El concepto es una idea, el concepto es un pensamiento. El concepto
es una palabra. En el lenguaje es una palabra o un conjunto de palabras. Em, el concepto es un sustantivo, ¿verdad? En gramática es un sustantivo. El concepto en la lógica es el pensamiento. Es la unidad básica del pensamiento. Deriva de la capacidad de comprender, o sea, para llegar a desarrollar conceptos, necesitamos incrementar nuestro conocimiento del mundo que nos rodea. Y es por eso que establece que deriva de la capacidad de comprender. Es la ideación más simple que forma el entendimiento. Es por eso que decimos que es conocimiento. Es una de las maneras más simples, es la unidad más simple o la unidad básica del pensamiento. ¿Entendemos esa parte? Sí, ¿Sí? licenciado. Muy bien. Sí, Los conceptos son elementos abstractos. ¿A qué nos referimos con abstracto, Albert? Creo que tiene su micrófono apagado. ¿Tienen un supuesto, Lick? Un supuesto. em, Voy a utilizar también el apoyo de Pedro Es una, Pérez. Si me pudiera colaborar un poquito más explicando qué es el abstracto o el mundo abstracto más que todo. Pedro, no sé si se encuentra conectado. Buenos días, licenciado. Muy buenos días. La pregunta es si nos puede colaborar con explicar un poquito más a qué nos referimos con el mundo abstracto o elementos abstractos. Licenciado, disculpe, fíjese que mi mamá está enferma y ando con ella. Disculpe, licenciado. Entonces La traje así. no está prestando Sí, atención. sí estoy prestando atención, pero es que sí, ahorita le toca pasar a ella. Disculpe, licenciado. Bueno, Nel, disculpe, lo abstracto no es lo que se ve. son cualidades, si no estoy mal, licenciada. ¿se pueden ver las cualidades? ¿Es crear No. ideas? Yo creo que estamos bastante confundidos con el tema del mundo Pues si no lo abstracto y el explica, mundo ¿cómo concreto. chingados quiere que uno entienda? Para eso se le Disculpe, asigna, compañera, para eso se le asigna la lectura, ¿verdad? ¿Leyó o no leyó? Lick podría ser algo no específico, algo que no tenemos certeza. No, en ese caso no podríamos, porque en el caso de los conceptos, nosotros sí sabemos que existen, ¿verdad? A eso me refiero. Licenciado, es algo que se refiere como a que no tiene existencia física. Podríamos ocupar el aire, que lo podemos sentir, pero no lo podemos como tocar. No Es sé. que fíjese que yo me guié con lo abstracto porque cuando hay pintura, esa es una pintura abstracta. Entonces no sé si es por... Pero Perdón. digamos, si es una pintura abstracta, significaría que no existiera, ¿verdad? Pero usted la está viendo, entonces sí existe, ¿verdad? Entonces, Adelantar idea. digamos Perdón. que el mundo abstracto es conocimiento que aprendemos cuando empezamos a desarrollar nuestra capacidad de entender, ¿verdad? Por ejemplo, Licenciado, disculpe, repítamela si lo anoto, por favor, disculpe. que los conceptos nacen al momento de que empezamos a emplear nuestra capacidad de comprender. Los conceptos son creados en la sociedad.
para referirnos a cierto objeto o cierta cosa. Pero ¿en dónde se producen? ¿En dónde creen que se producen los conceptos? En la mente. En la mente. Por eso decimos que son abstractos, ¿verdad? Entonces ya en el mundo real les asignamos un nombre. ¿Y qué es ese nombre? Por ejemplo, a una casa, cuando pongámonos a pensar si ahorita, digamos, retrocedemos y somos niños de 1 o 2 años o 3 años, ¿cómo aprenden ellos de qué son las cosas? Que existen en el mundo, Escuchando. que existen en el mundo real, ¿verdad? Ellos van a ver, van a tocar, van a llevarse objetos a la boca para poder conocer qué es, ¿verdad? Pero ¿cómo aprenden ellos a identificar las cosas? Tocando el icono. Con Eh, experiencia, ¿no? Ajá. Pensemos como niños ahorita. la enseñanza que le dan los padres. Correcto, así es. Y los padres conforman o forman parte de una sociedad. Ok, Y esa sociedad ha creado conceptos para poder comunicarnos de una manera mucho más fácil en el mundo real. O nosotros nos comunicamos de manera abstracta, tenemos esa capacidad de telepatía. No, Entonces, ¿cómo nos tendríamos que comunicar en la sociedad? ¿A través de qué? Hablando. O sea, de lenguaje, ¿verdad? conceptos. El lenguaje, pero ese lenguaje va construido ¿a través de qué? conceptos. Del Conceptos. De pensamiento. conceptos, ¿verdad? Entonces, es por eso la importancia de conocer el mundo abstracto y el mundo real. Los nacen en la mente, si nacen en la mente de cualquier individuo, estamos frente al mundo abstracto, ¿verdad? Porque usted no se puede meter a la mente de la otra persona y porque sería imposible, ¿verdad? Pero se desarrollan y se expresan y son manifestados en el mundo real en el que vivimos, porque nosotros le asignamos nombres, o sea, conceptos a las cosas y objetos que se desarrollan en el mundo real. ¿Sí? Y es por eso que decimos que los conceptos son elementos abstractos. Es decir, ese pensamiento es abstracto, pero en el mundo real puede ser que sea abstracto o pueda ser que sí sea un objeto como tal, como por ejemplo el aire que mencionaba la compañera. ¿Usted puede ver el aire? No lo puede ver. Tal vez, No, solo tal lo vez podemos. lo podemos sentir, lo podemos, pero pero suponiendo que no existiera el concepto aire, ¿se podrían imaginar qué complejo sería? No existiría, digamos, dentro de la sociedad, sería muy difícil poder conectar o comunicarnos, expresarnos para abordar esa cosa. Solamente nos referiríamos al aire como una cosa o un Ujú. objeto. Es por eso importante el tema de los conceptos. Y el tema de los conceptos obviamente va a ser una creación del ser humano. ¿Por qué? Porque de esta manera se nos facilita expresarnos dentro de la sociedad. ¿Sí? Ya captamos ahora el concepto de concepto. Sí, licenciado, gracias. Sí, está Sí, mucho mejor licenciada. explicado de esta manera. Sí, ahí sí ya le vamos captando mejor, licenciado. Ok, bueno. Entonces, pasamos a la siguiente parte. Dice que existen ¿en dónde? ¿En dónde existen los conceptos? En la mente. En la mente de cada persona existen los conceptos, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones?
Es decir, ¿para qué nos sirven y por qué estamos estudiando los conceptos? ¿Por qué estamos viendo este tema? Primero, porque nos permiten la comprensión del juicio. Ya, el concepto es algo mucho más fácil porque es solo una unidad de pensamiento, ¿verdad? Habíamos explicado que es la unidad básica, es la unidad más simple. ¿Por qué? Porque el juicio ya es un conjunto de conceptos. Entonces, si no entendemos el concepto, no vamos a entender un juicio, que es un conjunto de ellos, ¿verdad? Entonces, el juicio, el concepto tiene esa función que nos va a permitir comprender el juicio. La segunda función es reflejar una suma de conocimientos. ¿Por qué una suma de conocimientos? Si alguien me pudiera explicar. La compañera que dijo que para qué chingados no explico, no sé si está conectada y si me pueden dar el nombre, por favor. ¿Está conectada o no está conectada la compañera? Yo no me di cuenta, licenciado, porque le estaba respondiendo, creo yo, a usted en ese momento. Creo que si no estoy mal, se está grabando, entonces voy a tener tiempo para identificar la persona. Sí, se está Ujú. grabando, gracias. Entonces, alguien que fuera tan amable de explicarme la segunda función. Yo ya les colaboré con la primera función, pero también parte de la clase es que usted pueda participar, pueda plantear, ¿verdad? Lo que usted considera. En este caso, reflejan una suma de conocimientos. ¿Por qué? Tal vez porque ya tiene uno todas las definiciones de cada concepto. Correcto, así es. Porque el concepto es básicamente, si usted conoce el concepto, usted sabe la definición, ¿verdad? Porque la definición permite describir el concepto. Por ejemplo, si yo les pido en este momento que pensemos en un avión, pues todos levantemos la mano de manera virtual. Todos sabemos, todos conocemos el concepto de avión o la palabra avión o la cosa avión. Ok, yo creo que la mayoría, ¿verdad? Los hemos escuchado, visto o ya hemos estado dentro de un avión para nuestros viajes, ¿verdad? Ahora pregunto, ¿qué es un avión? Es un medio de transporte Aéreo. Ah, ok, aéreo. ajá, ok, gracias. Entonces, es por eso, entonces acá estamos haciendo un ejemplo de la segunda función, porque refleja una suma de conocimientos y ustedes lo acaban de evidenciar. ¿Por qué? Porque me dijeron que es un transporte, no cualquier tipo de transporte, es un transporte aéreo, ¿verdad? Entonces, eso es justamente una suma de conocimientos. El derecho, como cualquier ciencia, trabaja con conceptos. No solamente, digamos, las matemáticas, no solamente las ciencias médicas, la psicología, la criminalística, ¿qué otras ciencias? Las ingenierías, todas las ciencias utilizan conceptos. Y aquí les va uno de los tips más fáciles de mi clase. Los conceptos jurídicos, compañeros, y si usted de una vez puede anotarlo, yo le voy a agradecer. Los conceptos jurídicos es el vocabulario técnico de cada ciencia. En el caso del concepto jurídico en el derecho, es un vocabulario técnico que en el derecho se va a utilizar.
como por ejemplo, ley, delito, sanción, ¿verdad? Entonces, eso para mí es el concepto jurídico. Es un listado de palabras técnicas, vocabulario técnico que nosotros las vamos a emplear en nuestra carrera. Si estudiamos, por ejemplo, psicología, ellos van a conocer y van a aprender también algunos conceptos que solo para ese campo de esa ciencia la van a utilizar, ¿verdad? No sé si han pensado en alguna palabra o un concepto que sea propio de la psicología. ¿Algún concepto propio de la psicología? No, licenciado. Hipnosis, licenciado, es usado en psicología. Ok. Tal Entonces, vez ajá, terapia, ¿no? ajá, podría ser terapia. Licenciado, estudio de la mente, de las emociones. Ujú, emociones, correcto. Tenemos salud mental, trastornos psicológicos, las fobias, ¿verdad? Aracnofobia, ¿qué más de fobias hay? Esos son propios de la psicología, ¿verdad? Porque esos son conceptos que van a estudiar ellos. Ahora, en el caso de nosotros, nos vamos a dedicar al estudio de vocabulario técnico que vamos a emplear en nuestro ejercicio profesional. Bien, entonces pasamos a la siguiente página que establece el concepto y la lógica. En el caso de la página 58, establece que la lógica jurídica dice en la página 57 el concepto: a la lógica no le interesa el mundo concreto en primera instancia, solo la validez de un pensamiento. Por lo tanto, trabaja con elementos abstractos. Entonces acá justamente tenemos el mundo abstracto y tenemos el mundo real, que es el concreto. El concreto es todo aquel objeto o cosa que ocupa un espacio en la materia, ¿verdad? Y en el mundo abstracto es, normalmente lo podemos definir como aquello que no podemos ver ni tocar, ¿sí? Entonces el mundo abstracto, cuando nos referimos al mundo abstracto, es el mundo de los pensamientos. ¿Y dónde creen que lo podemos encontrar? El mundo abstracto, ¿dónde lo encontramos? En el pensamiento. En la cabeza de cada persona, ¿verdad? En el cerebro, en la mente, ¿verdad? En Entonces, nuestra mente. sí, así es. Entonces el mundo abstracto coloque ahí en la mente de cada individuo. Y el mundo real, pues el mundo en el que vivimos como seres humanos. Pero resulta que en el libro ahí se plantea en la página 58 que existe siempre una confusión. Esa confusión es, por ejemplo, acá. Dice que la confusión es que el concepto es una palabra, que el concepto es un objeto o el concepto es una operación psicológica. Veamos la primera, dice concepto versus palabra. El concepto se expresa por medio de la palabra oral o escrita. Entonces, ¿el concepto es una palabra, compañeros?
Le damos validez a este juicio. El concepto se expresa por medio de la palabra oral o escrita. ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que sí, licenciado, porque por medio de la escritura puedo decir lo que entiendo o enseñar un concepto. ¿Cómo aprenden los niños los conceptos? Por medio de palabras, Oral, Oral. ¿Y en la escuela? escrito. Escrito. visual y oral. Ujú. Cualquiera de esas técnicas. Entonces podemos concluir que una palabra es un concepto, sí o no, falso o verdadero. ¿Verdadero? Ver- Verdadero, verdadero, ¿verdad? Porque volviendo al tema, avión, usted lo puede decir, ¿verdad? En una plática de manera inconsciente, pero también usted, si necesita escribir una investigación sobre aviones, ¿verdad? De la Tercera Guerra Mundial, qué sé yo, ¿verdad? Usted va a escribir. Entonces, en la sociedad, el concepto se manifiesta de manera oral y escrito. Entonces, sí podemos decir que el concepto puede ser una palabra o un conjunto de palabras. El Una concepto pregunta, versus objeto. ¿Sí? disculpe. Fíjese que en el libro dice sobre los conceptos simples, que es como por ejemplo mesa, norma, y están los que son, ¿cómo es que le dicen? Permítame. Los compuestos. ¿Qué tiene que ver? Usemos nuestra lógica. Los compuestos son porque llevan más palabras, más conceptos. Correcto. Muy Sí. buena observación y esto se relaciona con la presentación que nos saltamos. Y aquí tenemos un ejemplo de esos conceptos. Los elementos que lo conforman se catalogan como notas esenciales o notas accidentales. Los elementos, es decir, las palabras, ¿verdad? Si tiene una palabra, es considerado un concepto simple. Si tiene más de dos palabras, se consideran como conceptos compuestos. Como estas, por ejemplo, esto que les acabo de decir, lo explica acá. Notas esenciales. Pero esas notas esenciales más que todo se refiere a palabras. Si tiene una nota esencial, significa que tiene una palabra. Si tiene varias notas esenciales, significa que tiene más palabras que también son conceptos. Que ellos se Potable, expresan como frases, ¿verdad, licenciada? correcto, así es. Entonces, usted le puede dar nombre a esas otras palabras, ¿verdad? Ya sea como lo que tenemos acá, pueden ser nombradas como notas esenciales o notas accidentales. Como por ejemplo acá tendríamos una nota, dos notas, bueno, una, ¿verdad? Porque este sería el principal y aquí teníamos una nota esencial o nota accidental. Aquí también tenemos una nota esencial o una nota accidental y en el caso de gaseosa también, ¿verdad? Entonces imaginémonos que amor es solamente un concepto. Y si usted, por ejemplo, se refiere al concepto de amor de verano, ya sería un compuesto, porque ya está dando, digamos, sería otro concepto porque le está agregando al concepto principal otro concepto más. Verano de por sí, solo la palabra verano es un concepto, ¿cierto o falso?
¿Cómo era la pregunta, licenciado? Que, por ejemplo, si yo me refiero a amor de verano, Sería un concepto compuesto, ¿no? es concepto compuesto. Pero si yo me refiero a verano como tal, sería un concepto. Una palabra. Ujú. Un Digamos, concepto. eso le iba a preguntar. Digamos, si solo ponemos agua, es un concepto. Pero en este Pero caso, ese concepto, por ejemplo, agua, puede tener otro sentido, además por sí mismo, agua, por ejemplo, si agrega más información a ese concepto. Entonces es compuesto porque ya se estaría refiriendo a otro concepto. Por ejemplo, si yo me refiero al concepto de agua contaminada, ¿verdad? Usted tiene una definición para agua contaminada y tiene una definición para agua potable. Entonces no son la misma cosa, no son el mismo concepto. Son conceptos totalmente diferentes y obviamente parten de uno principal, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? yo sí le pediría que subieras la grabación hoy, licenciado, para volverla a ver. Muy bien, no se preocupen. Entonces ahorita con los 3 minutos que restan, hagamos este ejercicio, por favor. El concepto, los elementos que lo conforman se catalogan como notas esenciales o notas accidentales, lo que estaba explicando. Entonces ahora me van a hacer favor de escribirme en el chat de Zoom. Cada uno me va a escribir 5 conceptos jurídicos simples, 5 conceptos jurídicos compuestos. Piensen y ahorita nos vamos a desconectar. Cuando regresemos, empiecen a colocar ahí sus 5 conceptos jurídicos simples y 5 conceptos jurídicos compuestos, de acuerdo a lo que ya vimos. Entonces, nos vamos a desconectar y se vuelven a desconectar para enviar sus conceptos, por favor.